Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nightixon y el día de hoy hablaremos de las posibilidades que tienen estas tres personalidades en pertenecer a Karmaland, sea como la hermandad o como otro participante extra. El primero y el más sonado actualmente es Elías360. Es un youtuber con el cual Vegeta se relacionó recientemente. Lo digo porque no ha pasado más de 2 años desde que comenzaron a interactuar. Esto gracias a Ángel y Saras, exactamente por el juego PlayerUnknown's The Battleground. Actualmente él cuenta con 2 canales, en Elías360 y Mr. Elías360. En el principal sigue subiendo videos de Minecraft con Noob, que es la serie que tenían ellos dos con otros personajes: Arciles, Jesús, Lesosi y Ernie. Que no estoy ni siquiera aquí, me he ido a Karmaland. No, es broma. A ver, ¿mis primas? El otro que tenía muchas posibilidades de entrar, pero creo que se va a retrasar y quizás hasta el próximo año no se va a saber una respuesta clara o concisa, es Auronplay. Sabemos que a él le gusta pues relacionarse con este tipo de youtuber. De hecho, conoce bastante más personalmente al Rubius y enjaría bastante bien el tema de Karmaland porque sabe llevar un tipo de comedia bastante ligero para el proyecto de Vegeta, pues Karmaland es en sí más proyecto de Vegeta que nadie le gustaría. Auron, ¿entrarás en Karmaland? Pues no lo sé aún. Oh, el suelo rojo aquí. Qué elegante, qué bonito. Pero qué bonito. No lo sé aún, la verdad, pero ya me están empezando a volver un poquito las ganas de jugar a Minecraft. La última posibilidad en la cual yo hablé, creo en 2 videos anteriores, es de Stacks, y muchas personas mencionaron una parte en directo de Willy Rex que quizás no le gustaría del todo la idea. No he encontrado el clip, se podría decir. No sé qué parte está. Es lo único que quizás podría contradecir toda la teoría de que quizás se siente incómodo y esto afecte en su participación en la serie. Actualmente él cuenta con una serie de Minecraft en Skyblock con Baitarifa, que creo que hacen un proyecto y un trabajo bastante fino, bastante genial, muy bien elaborado. El rumor decía de que probablemente Stacks iba a pertenecer a la hermandad porque se dijeron ciertas cosas o se supusieron en medio de... Y digo esto porque no he visto el video con mis propios ojos, sino he escuchado lo que la gente me ha publicado en comentarios. Siempre leo los comentarios. De que el creador Everon había dicho que no iba a participar Stacks en su formato, pero Everon es el creador, no el organizador de todo, y esto depende de que pues todos se pongan de acuerdo y digan que sí, quién puede entrar y quién no. Pero las posibilidades siguen más o menos estables, se podría decir, pero esto ya depende de cómo vaya a ver la sección Stacks. Yo creo que personalmente no, pero sí le vendría bien estar porque actualmente su canal no rinde lo que rendía en su momento. Y eso es un poquito malo porque el trabajo en editar los videos y en que todo el video salga genial me parece un trabajo bastante bien y debería ser mucho más apoyado de lo que es. Y tenemos a los desaparecidos, Mangel y Alolito, que no suben casi ningún video en YouTube, aunque Mangel sí está haciendo directos raras veces en Twitch. No hay presencia de él en YouTube. Si te ha gustado el video del día de hoy y te ha alegrado escuchar mi voz, aunque estoy un poquito mal de salud, dale like, suscríbete para más y deja un bonito comentario que se agradece un montonazo. Si quieres ver videos míos, tienes en la parte de abajo 2 canales donde subo mejores partes de Karmaland y también videos personales míos de videojuegos, cosas que me están gustando, y en fin, tienes 2 links en la parte de abajo. Por favor, ve a verlos. Si te gusta, deja un buen like y di que vienes de este video. Un besito para todos, soy Nightixon, espero que tengas una buena vida, un buen día, una buena semana. Un besito para todos, y si quieres videos diarios, apoyar a likes. Bye bye. Ey, vacileo, el embalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador. Si no tienen los 18, eso es cárcel. No. Si no son mayores de edad,